Bueno, pues, hola, hola, linda tarde. Creo que hemos Hola, corrido hola. con mala suerte porque o tocan eventos particulares que pues son comprensibles, ¿no? Y ahora que fue fin de semana largo, entonces todos ya huyeron de vacaciones porque vamos a tener clase y menos de género. De las casi 60 personas que tenía registradas en la clase, llegaron ¿cuántas? 7 personas. Bueno, así pasa, así pasa. Ya estoy acostumbrado a esto. Bueno, a ver, vamos a ver. Lo ocurrido en la semana pasada, la cuestión era que en efecto una compañera me había hecho la corrección de que no estaba el 7 de marzo contemplado como clase. Entonces, la decisión fue contarle la participación a las personas que asistieron el 7 y evidentemente a quienes están el día de hoy. Entonces el registro va a ser único para tomar la asistencia, entonces para que no haya ahí ninguna confusión, o sea, vale por igual. Ujú. Y un poco del repaso que estamos haciendo es argumentar desde la ontología y filogenia el por qué es importante tener en cuenta este tipo de estudios, ¿no? La última sesión, y no sé por qué no se mueve esto, ahí está. De la última sesión habíamos hecho una revisión, la voy a hacer de forma rápida a modo de recapitulación de lo que se habló, que fue precisamente que desde este posicionamiento, es decir, analítico de cómo vamos a leer los textos, tiene que ver con que vamos a estar teniendo un pensamiento crítico con respecto a cómo se construye el conocimiento. Les estaba compartiendo que la autora Norma Blasquez Graf, investigadora de la UNAM, que publicó este libro junto con otras colegas, otras académicas, van señalando que la construcción de la ciencia lamentablemente se ha reproducido desde un pensamiento binario dicotómico. ¿Qué significa binario dicotómico? En dos partes, ¿no? En dos partes complementarias, pero a la vez diferentes. Hablar de cultura no es igual a naturaleza, hablar de razón no es igual a hablar de emoción, hablar del hombre como representante del humano, hablar de la mujer como representante de la naturaleza, que no es igual pensar mente, cuerpo, hablar de la heterosexualidad a hablar de las diversidades sexuales. En ese caso, pues precisamente el concepto de homosexualidad nace en el siglo XIX como una forma para clasificar un comportamiento sexual anómalo. Ujú. Y ella y junto a otras académicas como Marta Lamas, Sandra Harding, entre otras, va a hablar de los sesgos en la ciencia, ¿no? Que buscan estos principios totalitarios, ¿no? Desde una noción dicotómica, ¿ok? A eso se le va a llamar también un orden simbólico. Entonces, cuando estamos trabajando desde ontología y filogenia, desde esta propuesta que me parece un tanto bizarra, ¿no? En tanto que en el SUAYET se desapareció el área de psicología de la salud para poner precisamente un área, y ahorita voy a justificar por qué me parece bizarro, porque precisamente desaparece en psicología de la salud para poner algo así como biología, conducta y cognición. Y cuando se desarrollan esos espacios de discusión académica, vemos que le han metido de mole, de chile, de pozole, un montón de propuestas que dejan de lado lo que es la ontología. De forma rápida y sencilla, a ustedes les corresponde entender que ontología tiene que ver con aquel elemento en el cual nos vamos a basar para hacer una descripción de nuestro objeto de estudio. En este caso, si estamos hablando de la conducta o comportamiento como objeto de estudio de la psicología, una psicología sí mexicana, pero que tiene elementos históricos de una psicología americanizada, ajá, estaríamos hablando, sí, de la conducta y del comportamiento. Pero cuando hablamos de la ontología, nos preguntamos quién emite ese comportamiento. Y es ahí donde entramos en debate
y en discusión con autores como Buford Skinner, al hablar de que él está analizando la conducta del hombre y el comportamiento del hombre. Por lo tanto, en su descripción ontológica, la mujer viene siendo un complemento, algo que se puede derivar a través del entendimiento del hombre. Debido a que el hombre, desde esta concepción científica, pues es el centro del universo. Y las mujeres solamente son representaciones de, del hombre, ¿no? Representaciones. Y entonces, a eso le vamos a llamar precisamente una descripción de un argumento ontológico que te lleva a un compromiso. Ahí todo científico, todo autor se compromete a algo. ¿Cuál es este compromiso? El que va a establecer continuamente en su obra. Buford Skinner se comprometió a plantear que el comportamiento del hombre, en tanto representante del humano, no necesita explicar las conductas de las mujeres porque son apéndices. Y estamos hablando de un señor de época también, al igual que el señor Freud, un señor de la época victoriana. Este es un señor de mediados del siglo XX, cuando se ha terminado la Segunda Guerra Mundial e inicios de la Guerra Fría. ¿Ok? Entonces, regresando a sus clases de ontología, hablamos de ontos como ente y logos como ciencia, palabra o teoría, la ciencia del ser. En este caso, la psicología es la ciencia del comportamiento del ser humano. Y esta noción del ente nace del participio del verbo ser, al cual precisamente es de una forma curiosa, se emplea más en inglés, ¿no? Por eso cuando hay una serie de ejemplos, al que ama se le llama amante, al que canta cantante, al que vive viviente, ¿no? Y que en inglés es mucho más claro, ¿no? Por cuando estamos hablando del, ¿cómo se llama? De la terminación ing, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ya no voy a andar tanto en esto, y que la filogenia es una rama de la biología que lo que busca es encontrar coincidencias anatómicas, fisiológicas, estructurales entre el animal humano y los animales no humanos. ¿Por qué? Porque al menos en ciencias de la salud, sobre todo para estudios, por ejemplo, de análisis de sustancias como, por ejemplo vacunas, va a ser importante tener siempre este tipo de ejercicios. Y entonces hay un elemento ahí crítico y bastante interesante que es el dimorfismo sexual. Es aquí donde podemos tener un punto de partida. El dimorfismo sexual entendido como estas diferencias entre los sexos y que estas diferencias entre los sexos pueden plantear una serie de alteraciones debido a una serie de concentraciones en sangre de hormonas u otros factores. ¿Ok? Que los vamos a ir analizando. Ahora bien, cuando hablamos específicamente de filogenia y hablamos de anatomía comparada, podemos tener en claro que una de las especies que tanto se ha señalado por la revista Nature, así como otras revistas de investigación como Elsevier, nos señalan precisamente las coincidencias anatómicas fisiológicas que tenemos con los gorilas. Si alguien está pidiendo entrar y como entraron tarde, tengo que andarles dando acceso. Les sigo. Entonces, en esta parte de comparación anatómica, filo, eh, filogenética, podemos ver que esto de alguna manera ya lo conocíamos, quienes hemos cursado por eh, cursos de biología y, ay, por favor, alguien que me ayude a darle acceso a las personas porque me distrae muchísimo que están entrando tarde y me están pidiendo entrar. Y perdón la neurosis de su profesor, pero en Zoom es bastante molesto. Entonces, ¿quién me pudiera ayudar para darle acceso a las personas? Den, muchas gracias. Te voy a hacer coanfitrión. Listo. Gracias. Bueno, entonces, hasta este punto incluso ustedes pudieran decir, bueno, ¿y en dónde entra el género? Y además sería una pregunta bien interesante, ¿no? ¿Los chimpancés tienen género?
A ver, les pregunto, ¿los chimpancés tienen género? Sí, estamos hablando de cuestiones biológicas, como estaba en un video de Marta Lamas que género se divide, tenía como tres significados, ¿no? No era como que categorías, Ujú. cosas así. El otro era algo como biológico, sexo macho, hembra, Ok, y el otro el género que era el término que se inició en Estados Unidos, ¿no? Que en el que era una identidad. Entonces, si lo vemos desde el punto biológico, pues sí tienen género, ¿no? Macho y hembra. ok. Punto importante que me compartes y es la necesidad de aclarar que una cosa es el sexo, que es el referente biológico, anatómico, fisiológico que nos da pie a pensar en el dimorfismo sexual a través de la diferencia genital, y el género, que es aquella construcción social convenida por los animales humanos, no así por los animales no humanos. Entonces, tienes la idea, pero habría que pulirla para que quede claro que una cosa es sexo y otra cosa es género. En este momento estamos hablando única y exclusivamente de sexo, esa diferencia biológica anatómica y que la compartimos filogenéticamente con otras especies. ¿Ok? Estamos partiendo de atrás para adelante, estamos partiendo principalmente de el sexo. Ujú. Pero curiosamente, la tesis que yo quiero demostrar acá con ustedes es de que el sexo, a pesar de ser una categoría biológica, no es una categoría única e inamovible. Ujú. Esa es la tesis a la que le estoy apuntando. ¿Por qué? Porque en psicología y sobre todo en estudios de género, lamentablemente, y ahorita se los voy a demostrar, eh, partimos más del constructo social del género, nos lo hacen, nos lo enseñan como ahora el nuevo amén de los rezos. El género es la construcción social de la diferencia sexual y ya no tocamos nada del sexo, ya no tocamos nada de lo biológico porque pensamos que es una cosa que no tendríamos que hablar, es una cosa que no se cambia, es una cosa única y ya. Y lamentablemente se dejan de lado todos los estudios de neurociencias desde estas perspectivas críticas. ¿Ok? Entonces, en este momento que estamos revisando, únicamente la categoría de sexo, pero apostándole a la idea crítica o al cuestionamiento de que la categoría del sexo no es una categoría única, binaria o dicotómica, sino que es una variable continua. ¿Ok? Esa es la apuesta. Va. Entonces, muchas gracias, Nui. Tienes la idea, habría que pulirlo. Lo que tú mencionaste cuando mencionas a Marta Lamas es básicamente que cuando ella habla del género, ella está diciendo que el género, específicamente en español, podemos encontrar acepciones más taxonómicas, muy a un pensamiento aristotélico, de clasificación, clase, tipo y especie. Por eso tú puedes decir, ¿qué género de películas te gustan? Ujú. Y también en ciencias sociales, cuando hablamos del género, la pregunta es, ¿bajo qué género te adscribes? Y tal vez no lo preguntamos tan sofisticadamente, podría pasar por bajo qué pronombre te nombro, porque ahí está depositado el género. ¿Ok? Bueno, regresando a esto de las anotaciones sobre la filogenia y anatomía comparada, pues tenemos en cuenta que la configuración corporal a través de la diferencia sexual compartimos genes, pues con estos animales humanos como los orangutanes, los chimpancés, los gorilas, entre otros, ¿no? Y había una pregunta que me habían hecho en mi clase de filogenia y ontogenia, que tenía que ver precisamente con que si había la posibilidad de entender a nivel del desarrollo o lo que vendría siendo la primera etapa del desarrollo sexual, porque por lo general cuando vemos este tipo de materias nos centramos más en psicología en en el periodo del desarrollo sexual secundario, es decir, la adolescencia. Pero el primer periodo
del desarrollo sexual es en una condición prenatal y eso también ocurre filogenéticamente con otras especies. Claro que difiere en la cuestión de los meses, porque se sabe que si comparamos el desarrollo del cachorro humano con un cachorro como una ballena, ajá, los meses de gestación no coinciden, pero no significa que no compartamos estructuras anatómicas, como por ejemplo la anatomía del ojo. Todas las especies o la gran mayoría de mamíferos portamos ojos. Ujú. Y habrían pupilas como, por ejemplo, y recuerdo a una de las estudiantes que abrazo desde aquí porque me mandó saludos a mí y a mis gatos. Ustedes saben que los gatos comparten una anatomía popular, ¿cómo se llama? Iba a decir otra palabra. Híjole, se me fue el nombre, porque de la anatomía del ojo, que lo que le da como el colorcito es el iris, la pupila. La pupila de los gatos es muy parecida a la pupila de los reptiles, por ejemplo. Por eso tienen esta pupila que cuando se contrae al momento de haber demasiada luz, se genera como una línea negra, se ve así, ¿no? Que aunque poseemos también pupilas nosotros y nosotras, no es igual a la del gato. No tiene la misma, digamos, calidad sensorial, como por ejemplo cuando antes se hacía todo este trabajo de conductismo animal, ¿no? El conductismo clásico con animales, y trabajamos con ratas y trabajamos con palomas. Primero con ratas se trabajaba principalmente como en esta educación clásica de estímulo-respuesta contingente y el objeto o el estímulo no estaba centrado específicamente en la visión, a diferencia de cuando trabajas con palomas. Ahí sí cambias los colores porque ellas tienen esta capacidad de distinguir colores. Ujú. Pero los roedores más a nivel de los olores. Entonces, todos estos elementos nos sirven para comprender nuestras diferencias anatómicas, biológicas, nuestras diferencias y coincidencias con el mundo animal, y además de que en las fases experimentales, sobre todo en la elaboración de medicamentos, siempre se hace esta comparación, si hay esta referencia filogenética para poder pasar de los estudios a nivel animal a nivel humano. Pero alguien puede estar aquí muy necio y necia y puede decirme, Fausto, ¿dónde entra el género aquí? Vamos a eso. Primero tenemos que entender la condición del sexo, la condición anatómica, para poder comprender la importancia que tiene la psicología, pero una psicología que le apueste a las neurociencias, pero desde una mirada crítica. Ahora, como parte de el título, una de las categorías necesarias para analizar desde la cuestión ontológica y filogenética es la condición de raza. Ya lo había hablado en algún otro momento, donde se ha mostrado evidencia de que pueden haber otras especies de animales no humanos que pueden clasificarse en razas, como por ejemplo las aves. Hay diversas razas de aves. ¿Por qué? Porque hay diferencias anatómicas, biológicas, estructurales, ¿no? Como por ejemplo de un dodo a una paloma, a una cigüeña. Todas son de la especie de aves, pero no poseen estructuras anatómicas similares, lo que puede facilitar la condición de hablar de una raza. Pero en el caso del animal humano, lamentablemente no es así. Y digo lamentable en términos de señalar que lo que ha sido lamentable es tratar de posicionar la idea de que existen razas humanas y que esa forma de clasificar humanos por razas solamente ha traído una serie de acciones que violan los derechos humanos de estas personas señaladas por razas. ¿Por qué? Porque se empiezan a posicionar o se posicionó en una serie de nomenclaturas de superioridad, ¿no? Y que la psicología a mitades del siglo XX participó en la construcción de la superioridad racial a través de las investigaciones sobre inteligencia, donde trataron de
posicionar o trataron de señalar que las razas inferiores son tanto las asiáticas como las africanas. Y en tanto que tenían mayores coincidencias, supuestamente, ¿no? Por estos antropólogos estructurales, que este tipo de personas señaladas racialmente por su tono de piel, los posicionaban de una forma más cercana a los gorilas, y en tanto que estaban señalando o se les señalaba, se les asociaba con los gorilas, había la posibilidad de considerarlos inferiores, por lo tanto, la posibilidad de esclavizarlos. Ujú. Y mi gato ya tiró un pizarroncito. Bueno, entonces, vamos bien hasta acá. Entonces, estamos viendo que la categoría de raza es una categoría que se trató de posicionar desde la filogenia y la ontogenia para suponer una superioridad, y de hecho tiene tanto sentido hablar de este tema actualmente porque lamentablemente el presidente Donald Trump tiene una política similar a este tipo de creencias. Ujú. Ya lo habría señalado en tanto a hacer referencia a lo que se le conoce como el destino manifiesto, una propuesta del siglo XVIII donde se decía que la raza blanca americana y de Estados Unidos tendría que ser aquella que traería la libertad a través del expansionismo. Por eso no deja de sorprender que primero se vaya a una fundamentación política del siglo XVIII y que de alguna manera nos lleva a comprender por qué trata de apropiarse de Groenlandia, por ejemplo, y por qué trata de adueñarse del Canal de Panamá, que en 1990 y tantos, Estados Unidos deja de tener control sobre el Canal de Panamá. Pero bueno, lo que voy es que esta idea expansionista viene también de la idea de la configuración y consagración de la noción de raza. ¿Ok? Entonces, ya hablando propiamente de las pruebas y las investigaciones que se hacen con animales, debido a una serie de propuestas o razonamientos por su elección, por ejemplo, en ratas y ratones, se utilizan estas especies por la reproducción rápida y un ciclo de vida corto y evidentemente una forma rápida de metabolizar medicamentos. Ujú. Entonces, por eso cuando sucedió lo del COVID, se trabajó inicialmente con ratas y ahorita vamos a ver el sesgo de sexo que hay en este tipo de investigaciones. Bueno, se trabajó con estos roedores por este ciclo evolutivo, esta rapidez hormonal también para procesar los medicamentos, y entonces, precisamente, bajo ese argumento ontológico, se trabajó con estos animalitos, pero que vamos a ver más adelante que algunas personas sufrieron, ¿cómo se puede decir? Síntomas adversos por el suministro de dicho medicamento. Ujú. Por ejemplo, conejos se trabaja debido a su sistema cardiovascular y reproductivo similar al de los humanos. Ahí hay una parte interesante. Los estudiantes de medicina, antes de entrar a anatomía humana, trabajan con conejos. Y antes trabajaban con gatos, pero se veía que al momento de, pues ahora sí que coserles, los gatos se desesperaban, se estresaban mucho y morían. Entonces, para evitar el sufrimiento de gatos, vieron el sufrimiento de conejos como más loable. Y ahorita creo que ya hay inteligencia artificial, no lo sé, pero yo me acuerdo más bien que de forma accidentada, y digo accidentada porque en verdad no sabía, me metí al elevador, estaba en la facultad de medicina, no sé qué botón toqué y me llevaron a los anfiteatros y ahí tenían un cuerpo en una plancha y entonces para mí era una cosa terrible. Por eso no estudié medicina. Bueno, el asunto está de que por eso mismo trabajan con conejos, perros, similar de tamaño y fisiología cardiovascular el de los humanos, primates no humanos, que comparten similitudes tanto genéticas, fisiológicas más cercanas con los humanos, cerdos, ¿no?
órganos internos y sistemas fisiológicos comparables al de los humanos y peces cebra, transparentes en las primeras etapas del desarrollo, lo que permite observar cambios internos fisiológicos, ¿no? Bueno, y aquí viene lo interesante del asunto cuando retomamos el tema de sexo y lo analizamos de forma crítica desde estas miradas que nos propone, por ejemplo, Norma Blasquez Graf. Y este es el propósito. Yo les decía que el argumento ontológico y filogenético de trabajar con especies animales no humanas ayudaba en la experimentación de sustancias o moléculas activas que se tratan de comprobar en el ser humano, pero no se trabaja con animales, por principio filogenético. Entonces, como podemos ver en esta imagen, primero, el artículo sale en el 2018, es un artículo que relativamente es reciente, y se llama precisamente el sexo como como un sesgo importante en la investigación biológica y biomédica. Y entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que cuando se prueba una nueva sustancia, se hace un ensayo preclínico en animales machos y no así en hembras. ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que se trabaja con machos y no con hembras? Cuestiones hormonales. Ok, la cuestión hormonal, pero ¿eso qué implicaría? ¿Qué le pasaría a las hembras humanas en ese sentido? No estarían representadas. Bueno, a ver, entre sí, ¿no? Digo, porque representación no sé cómo no sé cómo la estés interpretando. A mí me suena como Bueno, representación ok, social, por la mm, patada en las ratas. en, ok, bueno, en términos de que se considera que las hormonas femeninas alteran tanto su metabolismo como la forma en la que actúan y que eso estaría alterando el resultado, que no permitiría que Ok, fueran muy supuestamente objetivos. muy bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los roedores hembra tienen tres ciclos reproductivos, es decir, tres ciclos en los cuales hay una alteración conductual debido a periodos por manifestaciones hormonales. Y entonces, las variables hormonales debidas a los estrógenos, los científicos lo han considerado como variables extrañas por su incapacidad de controlarlas y precisamente manipularlas. Pero ojo aquí viene el caso Pfizer. ¿Qué es lo que pasa? Pfizer siguió todo este proceso. Ensayos preclínicos con animales macho, después con hombres, ya los ensayos clínicos. Luego se aprueba el medicamento, se vende y se distribuye, pero resulta que en la distribución y consumo del medicamento en hombres y mujeres, las mujeres empezaron a presentar a efectos adversos. ¿Por qué? Porque no fue un medicamento testeado en mujeres. Y uno podría decir, Fausto, ¿cuál es el problema? Precisamente ese. Que un medicamento que tendría que ser sumamente seguro tanto para hombres como para mujeres, en este sesgo de los investigadores, suponen que la representatividad, ahí sí le creo al compañero desde ese concepto, la representatividad biológica del varón es la universal y los efectos adversos que podrían tener las mujeres podrían ser menores y tendrían que ser tolerables. O simplemente se les dice, no se consuma en un periodo que, cuando estén ovulando o cuando estén embarazadas. Por eso, Lactancia. por eso hay lactancia también, gracias. Por eso, Menopausia. y menopausia, o sea, imagínate. Entonces, en todos esos periodos, No se use durante toda la vida. ay, ¿verdad? Gracias. A eso es a lo que va aquí es donde entra el pensamiento crítico. Aquí estamos totalmente centrándonos en la metodología y aquí la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no trabajaste con... es que para eficientizar tiempos. Ok, te lo creo en la cuestión de la pandemia, pero entonces tu obligación es advertir a las mujeres sobre esto. Por eso luego hay medicamentos que te traen como un choro así enorme que te dice, no se use siendo mujer.
O sea, básicamente, si es mujer, no lo uses, por favor. Mira, Jenny, ya pusiste aquí a tu cachorro humano. Ya está participando. Y se ríe el cachorro humano. Saludos, Leo. La ola. Bueno, entonces, ¿se dan cuenta ahí lo importante que es pensar en el sexo como una variable analítica, fundamental y crítica en los estudios? Por ejemplo, ese mismo artículo señala lo siguiente, que en medida en que ciertas disciplinas trabajan únicamente con machos, ya cuando estamos pasándonos a otro tipo de disciplinas como las neurociencias, ahí te da una distribución de qué disciplinas utilizan solamente muestras con machos, en su gran mayoría como lo que trae la gráfica a diferencia precisamente de la gráfica B, que te dice que emplean ambas muestras, tanto hombres como mujeres. Ujú. Entonces, ese es un punto importante a considerar porque precisamente en estudios de neurociencias, lamentablemente se empieza a trabajar más con machos que con hembras y más en temas de los testeos de medicamentos. Ahora, el origen de todo, cuando estamos hablando de los 23 cariotipos o de los 23 pares de los cariotipos y que el último es el que señala la condición sexual, hay hipótesis que ya empiezan a cuestionar si realmente existe un único cariotipo, un único par cariotípico que señala el sexo y que probablemente hay otras células que sí tienen una condición dimórfica, es decir, que sí hay una separación entre los sexos, pero que esta separación no es lo suficientemente amplia como para considerarse una raza distinta, pero que de alguna forma pudiera estar siendo alterada a nivel hormonal, pero que esta alteración no es lo suficientemente amplia como para pensar que hay una ventaja de uno sobre otro. ¿Se entiende a dónde voy? Porque hay hipótesis que te dicen, es que por el simple hecho que sea hombre, tiene más fuerza que una mujer, cuando eso no necesariamente es cierto. Ujú. Porque ambos cuerpos poseen la misma, las mismas hormonas, pero están distribuidas de forma distinta. Lo vamos a ver más adelante. Nuit. O sea, lo que nos está comentando es, por ejemplo, en el último par es el que define, por así decirlo, el órgano sexual, ¿no? Macho, hembra. Pero al haber una hipótesis de que pudiera haber algún otro en algún otro par, sería como hablar, no sé, de que la diferencia de sexo no sería nada más en los órganos genitales, sino, no sé, a nivel mental, hormonal, no sé, algo en algún otro factor que no sea el sexo. Vámonos poco a poco, porque las hipótesis que se han empleado tienen de alguna forma un seguimiento, es decir, primero, suponer que hay diferencias a nivel de lo genital, únicamente lo externo, vamos a verlo, para después pasar a la diferencia hormonal, luego de la diferencia hormonal pasar a la diferencia cerebral. Pero aquí hay un punto bien interesante, porque por un lado, las neurocientíficas, desde perspectivas feministas, tratan de señalar que probablemente no existen diferencias entre hombres y mujeres en diversos ámbitos. Lo vamos a testear. Y hay otras que dicen, sí, sí hay diferencias, pero estas no son suficientemente significativas como para suponer una superioridad de uno sobre el otro, pero sí hay que reconocer que existen diferencias. Entonces, ese es el debate. A lo que yo quiero llegar con ustedes es que comprendan estos dos debates y no se queden con la idea única de que existen dos sexos como a lo ignorante que dice Donald Trump de, es que solamente existen dos sexos, porque es una postura ignorante, una postura de biología de segundo año de primaria.
Ujú. Cuando precisamente las investigaciones actuales han apuntalado estos dos lugares de análisis. Por un lado, si sí existen diferencias o no existen diferencias. Y si existen diferencias, ¿qué tan significativas son? Y si son y cómo detectamos lo significativo. Entonces, eso es lo que vamos a ir analizando. ¿Ok? Entonces, bueno, primer punto. Profesor, Oigo. sí, a mí me pasó eso cuando estaba leyendo la información y yo decía, no, sí, sí hay diferencias y yo conozco a hombres con unas características muy específicas y diferentes a las mujeres, pero conforme fui leyendo me fui dando cuenta de que ellas no dicen que no hay diferencia, ellas dicen que no hay una diferencia que justifique la diferencia que hacemos entre hombres y mujeres en cuanto a roles, cultura, etcétera. Eso fue lo que yo entendí. No, 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 buenísimo. Sí, 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 exacto. Exacto. Entonces, por eso vamos de poco en poquito, ¿no? O sea, baby step, ¿no? ¿Por qué? Porque quiero yo nivelarlo en un punto de vista, pues, universitario, pues, o sea, de que es un conocimiento lo más actualizado posible, pero no llegando al punto del señalamiento infame que hacen, es que están enseñando ideología. No, porque aquí lo que estoy mostrando es precisamente la argumentación con la que va acompañada la idea. Y no quiero generar un posicionamiento claro y único, sino que un posicionamiento que pueda mostrar los contrastes entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, uno de los autores que tenemos que revisar sí o sí es Tomás Laquer. Tomás Laquer es un biólogo que hace su doctorado en historia y se dedica a estudiar precisamente la interpretación histórica que se ha tenido sobre los sexos. Y es una cosa bien interesante porque precisamente él empieza a documentar cómo en la Edad Media, a ver, y aquí yo les pregunto, y perdón, pero son clases de catecismo. Y acá me dirán si pertenecen a otro tipo de religión, también es muy válido, ¿no? Pero a ver, de catecismo, ¿qué nos dicen sobre el cuerpo? ¿Qué dice el Antiguo Testamento? Génesis. No me hagan recitar el párrafo, ni el versículo. Que primero fue creado el hombre, ¿no? Y de ahí surge la mujer, ¿Pero de de la dónde surge la costilla, mujer? de la De la costilla del costilla hombre. del hombre. Ok. ¿Qué significa el cuerpo entonces del hombre y de la mujer bajo esa condición? Que la Pues que, mujer... Ajá, mm, dale, dale. gracias, que primero o sea, viene el hombre y es el que representa a la humanidad. La mujer viene como, mm, pues bueno, sonaría muy feo decirlo como accesorio, pero realmente, de hecho, dice que primero crea al hombre, luego a los humanos para que le hagan compañía y le sirvan, y como no se encuentra satisfecho con los animales, crea a la mujer, entonces le da un papel secundario directamente. Hasta terciario, por lo que tú mencionas, Bueno, en sí, ese orden, ¿no? O sea sí, que primero que el cuerpo del hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Primer punto. Y la mujer es una costilla. Sí, como tú bien dijiste, como un accesorio. Y además, miren, ni siquiera señalan que costilla, porque si son las flotantes, puta, o sea, incluso las que son inútiles, las que Talía se quitó para tener cinturita de avispa. O sea, incluso, o sea, imagínense a ese grado la religión interpreta, o desde esa interpretación, pone a la mujer en un punto complementario y que incluso no nace de su propio cuerpo. Ajá. Nace del cuerpo del hombre. Entonces, por eso hay una superioridad ahí. Pero yo vi una cosa bien interesante y no sé si acá la tengo. Ah, sí. Aquí te manejaba la idea de un único sexo. Ujú. Y acá siempre me encanta preguntarles a mis alumnos, ¿dónde está el pene? ¿Cuál es el pene? ¿Y cuál es la vagina? Tum, tum, tum. Así como los concursos esos de televisión de por el millón de dólares. Tum, 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 tum. ¿Cuál vendría siendo este pene, cuál vagina?
¿El oscuro o el blanquito? A ver. Y estos son grabados de la Edad Media. Los obtuvo Tomás Laquer. Entonces, a ver cuál es cuál. Tum, 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 tum. ¿Se dan? El del medio, el pene, el más negro, El oscuro. A el ver, oscuro. el oscuro a la una, el oscuro a las dos como pene, el oscuro a las tres como Eh, pene. sí, es igual. Ok. Y el otro vagina. Sí, yo digo que sí. Ok. Pues, ¿qué creen? Que no, porque el oscuro se muestra precisamente en la parte hueca, aunque da esa pinta de ser pene, pero particularmente lo que decían en esa época con ese tipo de grabados es de que los cuerpos, los sexos entre hombres y mujeres eran iguales, pero ante Dios, el hombre y la mujer son diferentes ante la mirada de Dios. Y a eso se le llama metafísica del cuerpo sexuado a través del mandato divino. Es decir, que ante esta idea que nos arroja el Antiguo Testamento, particularmente en el Génesis, ¿no? En los primeros párrafos, que nos dice que Dios tardó 7 días, ¿no? No, 6 días en construir todo el universo y todo lo que existe y todo lo que habita, y el séptimo se fue a descansar. Por eso no se trabaja en domingos y por eso, siendo buen católico según yo, no les contesto mensajes en domingo. Bueno, porque Dios descansó ese día. Bueno, entonces, eh, la concepción era de un único sexo, pero con una diferencia metafísica ante la mirada de Dios. El mandato divino era aquel que podía distinguir el valor del hombre y el valor de la mujer. Ujú. Por eso la mujer se le veía como se le veía en inferioridad ante el varón debido a el mandato divino. Entonces, aquí no había una interpretación tampoco exacta de los cuerpos, por eso había esta interpretación del único sexo, porque además el cuerpo en ese momento era sagrado, no podías tocar la creación de Dios y por eso estaba prohibido el empleo de la medicina ni la anatomía. Entonces, como ahí lo mencionan, ¿no? Ahí aparece este Tomás Laquer junto con David Le Breton, que es un antropólogo, que precisamente todos los cuerpos eran unisex, ¿no? Existiendo una jerarquía metafísica. Los cambios sociales y políticos buscaron convertirlos en anatómicamente opuestos. Y es precisamente que en el Renacimiento podemos ver que hay una evolución, hay un interés por avanzar en la medicina y empieza junto con, y hay una parte como bien interesante, ¿no? Porque hay una alianza entre los ilustradores de la época junto con los médicos renacentistas que buscaban precisamente a través de estos expertos en el dibujo ilustrar el cuerpo de la manera en que los médicos lo veían. Por eso hay grabados fabulosos. A mí en el consultorio tengo ahí grabados de cómo veían el cerebro, cómo veían precisamente el cuerpo. Precisamente ahí tenemos la imagen del hombre y el universo de este Da Vinci. Ahora, este médico William Harvey es quien empieza a experimentar sobre las gónadas, que son estas estructuras anatómicas que en el torrente sanguíneo segregan las hormonas. Y empieza a trabajarlo precisamente primero con pollos. Y empieza a trabajar con los testículos del gallo, que a uno le pone 3 testículos, a una
¿cómo se llama? Una gallina le quita los ovarios, bueno, y empieza como a experimentar ahí el tipo con los pobres animalitos, ¿no? Nuevamente, en esta suposición filogenética de que compartimos ciertas estructuras anatómicas biológicas y que en ese momento se está experimentando con todo, pues precisamente al momento de estar haciendo este tipo de pues, cirugías y experimentaciones, pues veía que había cambios y comportamientos en los animales, tanto machos como hembras, en los cuales les había o quitado los testículos o les había inyectado un tercer testículo o una cosa así narran los textos, porque además no son textos ahí tan certeros, ¿no? Porque pues son bastante antiguos. Y es lo que reporta Tomás Laquer, ¿no? Por lo menos creo que hasta el capítulo 4. Entonces, William Harvey empieza como a experimentar esto y además es una cosa bien interesante porque él era cardiólogo. Y siendo cardiólogo, empieza a ver cómo precisamente la segregación de cierto tipo de hormonas y cierto tipo de cantidad de hormonas en sangre alteraban la frecuencia cardíaca. Ujú. Entonces, bastante interesante lo que hace William Harvey. Ya más adelante podremos ver a Alfred Jost, que ya es un médico que ya para el siglo XX, que habla de esta diferenciación sexual a través y aquí viene mi gato, ay, del gen SR, ay, déjenmelo bajo, ahí está, es que es un gatote, donde eh, empieza precisamente esta experimentación ya más científica, por así decirlo, porque cuando hacemos estos recorridos históricos hay que tener en cuenta algo. Cuando estamos analizando estas condiciones del cuerpo y la sexualidad, estamos analizando precisamente cómo las hipótesis estaban centradas primero en una diferencia, en una nula diferencia anatómica biológica, pero por mandato divino hay una diferencia entre hombres y mujeres. Luego entonces se descarta la idea de un único sexo para hablar de que hay dos sexos diferentes, pero que estos no necesariamente actúan por sí solos, sino que hay un factor hormonal. Y este factor hormonal genera estas diferencias que ya no solamente es por la diferencia genital, ahora es la diferencia hormonal. Y de la diferencia hormonal pasamos a la diferencia cromosómica, ¿no? Porque recordarán a Morgan con sus experimentos con las moscas y empezaba a haber como más interés en términos de comprender cómo era la genética. Y entonces ahí vamos cerrando un poco el ciclo, ¿no? Y en estas diferencias anatómicas, genéticas, empieza a ver también ya esta ubicación específica de las gónadas en la parte de los testículos y ahorita vamos a hablar de qué significa testosterona y qué significa estrógeno, ¿no? Donde se empieza a detectar una serie de genes que van de la mano con hipótesis relacionadas con los genes y las hormonas, y nos da a conocer que esta diferencia sexual es bastante interesante porque no todos los cuerpos muestran esta diferencia sexual anatómica eh, de forma predecible. Y es ahí donde vamos a conocer una diferenciación sexual que desafió al binario macho-hembra y es lo conocido por la intersexualidad. Ujú. Aquí es importante señalar que la categoría de género hasta ese entonces no era empleada en los estudios de género, porque históricamente los estudios de género surgen a mediados del siglo XX, un poquito finales más bien del siglo XX, y que el primer momento de análisis eran los estudios relacionados con las historias de las mujeres. Por eso en la UAM Xochimilco existe la maestría de estudios de la mujer. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, antes de que existieran los estudios feministas, los estudios de género, primero fueron los estudios de las mujeres, los que rescataron precisamente todas estas narrativas de las mujeres que habían participado tanto en guerrillas civiles como en la construcción de disciplinas, pero que habían sido anuladas en los relatos históricos. Y la categoría de género para mitad del siglo XX era empleada principalmente en estudios de algo que se conoce como psicología médica.
Antes de que se cambiara el plan de estudios del SUAYET, de la FES Iztacala, la materia de psicología de la salud tenía un momento en el que estudiábamos la diferencia entre psicología clínica y de la salud, psicología clínica y psicología médica. Ujú. La psicología médica como tal aquí en México no se dio a conocer más que por un texto importantísimo que tiene ese nombre, Psicología Médica, y el autor es Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Quién me dice quién es Ramón de la Fuente Muñiz? Pues corrona a distancia quien no sepa quién fue Ramón de la Fuente Muñiz. ¿Un psiquiatra, rector de la UNAM? No, ese fue su hijo, ese fue el Juanra, que actualmente está Ah, en muy bien. Pero sí fue, relación. Juan Ramón de la Fuente sí fue psiquiatra, ¿no? Sí, los Si no dos, mal recuerdo. papá e hijo. Bueno, Papá e hijo. Ramón de Tan la mal. Fuente, Ramón de la Fuente Muñiz fue no solamente cualquier psiquiatra, sino que fue el psiquiatra de los presidentes. Él fundó el Instituto Mexicano de Psiquiatría, el que, espérate, ah, perdón, Salud. gracias, el que tras su muerte se edifica, se constituye como Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Bueno, Ramón de la Fuente Muñiz fue ese psiquiatra importante que les menciono, el psiquiatra de los presidentes, porque se darán cuenta que sí uno necesita un buen psiquiatra de cabecera para aguantar tanta chingadera que pasa en el país. Y bueno, Ramón de la Fuente Muñiz, en la carrera de medicina, él propuso que una de las materias que tendría que verse durante toda la carrera y que tendría una seriación en tres partes es precisamente psicología médica. Y psicología médica en Estados Unidos viene o es conocida principalmente por psicólogos que trabajan en áreas clínicas, pero específicamente aquellas que están más relacionadas con temas de la intersexualidad. Entre ellos precisamente John Money y Robert Stoller, que fueron quienes trabajaron con niños intersexuales. Bueno, en ese entonces la categoría de género, y como vieron, ya escuché a una compañera que dio cuenta que sí vio la conferencia de Marta Lamas. Bueno, John Money trabaja con niños intersexuales y en ese entonces la categoría de género no estaba utilizada en las ciencias sociales como al día de hoy, ni estaba politizada. Género, desde los estudios de niños intersexuales ya se entendía como aquella educación que giraba en torno a lo propio de los hombres y lo propio de las mujeres, y esa educación que trataba de moldear estos cuerpos. Sin embargo, la intersexualidad pues vino a desafiar la idea de que había una conexión directa entre genitales, hormonas y subjetividad. Porque, y ustedes no me dejarán mentir, que mucho del discurso conservador, radical, ignorante, menciona, pero es que solamente hay dos sexos. Y cuando dicen hay solamente dos sexos, suponen que en esa nomenclatura ya nombrada habita una realidad subjetiva. Si alguien nació con genitales internos, es hembra, entonces va a ser mujer. Y ser mujer es que le gusta el rosa, que le guste tener hijos, que le guste ser servicial, que le guste la cocina, que le... ¿Saben? Cuando precisamente desde mitades del siglo XX, 1950, ya se empezaba a descubrir que no necesariamente los genitales y las hormonas estaban relacionadas con la subjetividad. Ojo, subjetividad no la estoy reduciendo a una condición anatómica como hablar de una condición encefálica. No estoy hablando de los dos cerebros. No estoy hablando del cerebro de las mujeres, no estoy hablando de los cerebros de los hombres. No estoy hablando de eso. Subjetividad es un proceso particular
que cada ser humano va edificando, va construyendo de sí mismo o sí misma, sí misme, para dar cuenta de su propia existencia. Entiéndase como quiera entenderse. Es un factor totalmente cualitativo. Ujú. Al día de hoy, yo les puedo decir, habito el día de hoy con 6 gatos y ningún gato es igual. Vamos a ponerlo desde ahí. Pero eso plantearía la pregunta, ¿hay subjetividad entre los gatos? La verdad es que no lo sé, porque la subjetividad, y si nos vamos a psicoanálisis, está construida a través del lenguaje, a través de la palabra, a través de lo que hablamos sobre nosotros y nosotras mismas. Ujú. Por eso, y regreso a este punto, el hecho de portar unos genitales y portar cierta segregación de hormonas en sangre no necesariamente habla de un destino relacionado con una subjetividad masculina o femenina única. ¿Ok? Entonces, en esa época, por eso dan cuenta los psicólogos médicos como John Money, y además hay que recordar, mitades del siglo XX, ¿qué tipo de psicología existía en ese entonces? En Estados Unidos principalmente. Yo ya mencioné un nombre, mencioné la corriente, a ver si se acuerdan. Si no, una plana de 1000 páginas. Perdón, ¿cómo dijo, profe? ¿Qué psicología existía en Estados Unidos a mitades del siglo XX? Conductismo, Exacto. Entonces, si John Money es de mitades del siglo XX con una psicología de esa época, entonces él va a aportar, él va a ser heredero de esas suposiciones psicológicas, metodológicas, interpretativas del comportamiento. Y una de ellas va a ser la que nos trajo el señor Watson. ¿Qué decía John Watson con respecto a las criaturas, cachorros humanos? Me encanta quienes tienen la cámara prendida, su carita de "¡Ah! ¿What?" No está bien, ¿eh? Por eso soy profesor, me encanta aclararles. Mientras les presento a Naruto. Este es Naruto. Pero no se distraigan, Naruto solo viene de paso. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Sí. Qué bonito Naruto. Ay, Naruto es hermoso. Es un cabrón, pero es un hermoso. Es que es un naranjoso. Ay, ya quitaron la cámara para que ya no los juzgue. Bueno, la pregunta era no solamente qué psicología existía, ya la respondieron conductismo, y la pregunta siguiente fue, ¿cuáles eran las premisas que caracterizaron a Watson? Y hay una muy popular que a muchos nos ha escandalizado hasta la fecha, a mí me parece indignante, pero era un señor de época americano con esta noción no quisiera asociarlo con el destino manifiesto, pero sabiéndose como un ciudadano de la nación que ganó la Segunda Guerra Mundial, sí lo estoy viendo un tanto trompista, ¿no? Pero regresando al tema. No sé. No sé si te refieres al hecho de que decía de que todo era conducta y nada era relacionado como a lo emocional o... Eh, Más o menos, mira, por ahí. Yo soy Vygotsquiano, zona de aproximación. Aquí es válida la zona de aproximación porque yo entiendo muy bien que es baby step en este tipo de temas. Pues el señor Watson, cuando estaba experimentando con el pequeño Albertito, el cual lo espantó, bueno, asoció un ruido muy fuerte con un animalito peludito como un conejito, pues precisamente este señor desarrolló una idea, se le quedó muy bien enquistada donde dijo que como todo era aprendizaje, todo era condicionamiento, por lo tanto, él podría ser de una criatura, un cachorro humano, un buen ciudadano o podría ser de esa persona un mendigo o un ladrón. Y esa es una idea
que si bien no está escrita como tal, pero sí la puedo hipotetizar porque John Money, al trabajar con niños intersexuales, pensaba algo parecido. Ustedes pueden traerme a esta criatura intersexual y yo la podré volver hombre o la podré volver mujer. Ujú. Ya sea por los tratamientos disponibles que tenga, pero este señor se manejaba así. Entonces, bueno, cuando hablamos precisamente de la intersexualidad, al día de hoy, si se dan cuenta, en estas configuraciones cromosómicas dan por resultado una expresión anatómica distinta a la considerada supuestamente normal, y lo pongo entre comillados porque todos, todas y todos portamos aquí un género con tal de que no se nos haga una referencia a nuestros genitales. Por eso no andamos desnudos ni desnudas. Por eso no podemos tener un referente para decir cuál es el tamaño normal del pene o de la vulva. Por ejemplo, para eso sirve el género, para que yo no tenga que hacer un referente a los genitales, sino que por el simple hecho de ver caritas y ver cabellos largos o cabellos cortos, yo pudiera decir esto es un hombre o esto es una mujer, por lo tanto tengo que tratar de forma diferenciada según el género que yo estoy viendo. Para eso sirve el género. Ujú. Bueno, se acordarán, bueno, también yo me acuerdo que cuando tenía como 6 años, había mucho esta broma y salió en una caricatura donde agarraron a un perrito, este perrito hablaba y decía, ¿es macho o es hembra? No lo sé, mami. Y lo agarraron de las patas, lo voltean y, mira, mami, no, sí es macho. Y cuando lo dejan en el piso, el pobre perro está, ¡ah! ¡Ah! Me han violentado. Algo decía el pobre animal. Claro, esa es una antropomorfización de la incomodidad, porque si yo le hago eso al gato, el gato seguramente me rasguña, pero nunca tuvo vergüenza. Bueno, regresando a este tema, por eso sabemos que el género sirve precisamente para identificar los cuerpos sin necesidad de hacer una referencia a los genitales. Y entonces, ahí tenemos también una discusión. Si bien hay parámetros que te dicen los centímetros, tamaños existentes de vulvas y penes, no necesariamente hay un punto de normalidad ahí, porque hay una diversidad. Entonces, tenemos los dos sexos y en medio de los dos sexos tenemos el síndrome de Klinefelter, el síndrome de Turner, el síndrome XYY y el síndrome XXYY. Por lo tanto, y a esta hipótesis me voy con una autora, una bióloga con su doctorado en historia de la biología, que es Anne Fausto Sterling, que nos habla de que es ignorante pensar en solamente dos sexos cuando existen más de 5, porque en este caso tendríamos 6, más los siguientes síndromes que pudiesen existir. Ojo, síndrome no es igual a patología. Síndrome es hablar de una caracterización de signos y síntomas que no necesariamente hacen referencia a una enfermedad. Nos habla de algo que no es tan común. ¿Se entiende hasta acá esto? Entonces, si se dan cuenta, dentro de las explicaciones te están diciendo, bueno, hay un agrandamiento normal de los senos, tamaño reducido del pene, testículos pequeños, ¿no? Y probablemente infertilidad. Y aquí hay un punto bien interesante. Yo tenía un ex que es médico y yo le preguntaba, ¿cuál es el problema de la intersexualidad? Y me decía inmediatamente, la infertilidad. ¿Y eso cómo se vuelve un problema? No, pues que no van a poder tener hijos. ¿Y por qué el no tener hijos se vuelve un problema? ¿Se dan cuenta que si le vamos escarbando, ahí, por eso ya rompimos? No fue por eso, fue por otra cosa, el desgraciado. Bueno, regresando a eso, si quieren volver loco a un compañero médico, traten de cuestionarle su definición sobre muerte y su definición sobre intersexualidad y el problema que pudiera generar una intersexualidad. Porque El problema fue que era médico, no tendrías que haber andado con ningún médico. No. Ya, miren, ya ese es otro tema. Ya Profe, después, y es que ahí, después acá me quemo. Ya después acá me profe, quemo.
Por mientras doy clase. Oigo. Y de ahí, pues, volvemos a lo mismo, ¿no? Que se mete el rol de género, ¿no? Entonces, es a que la naturaleza del hombre es dar espermas para procrear hijos, y que si no, o sea, es como un defecto, ¿no? Ajá, si no tiene, por eso ahí entra la homosexualidad como una enfermedad mental, porque el destino tendría que ser la parte de la reproducción. ¿A poco no en biología de primer año nos enseñaron? Naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, ¿qué pasa si no te reproduces? ¿Solamente mueres o te vuelves inmortal? Digo. Entonces, o sea, hay un punto como bien, bien interesante incluso de esa construcción sobre el ciclo vital, ¿ok? Entonces sí me cachan. Ahorita estamos analizando la categoría de sexo desde un posicionamiento crítico, donde la idea es comprender ontológicamente que el sexo no es una categoría dicotómica binaria, sino que es una variable continua. Ajá. Que tendrá sus complicaciones más adelante, pero estas no necesariamente están relacionadas o directamente asociadas con la genitalidad, la condición hormonal o los supuestos dos cerebros, ni con su subjetividad. A mí me puede dar cáncer en algún momento de la vida y no tiene nada que ver con mi homosexualidad y no tiene nada que ver con que si me reproduje o no me reproduce, no me reproduje. Ajá. Nuit. Y creo que en esta parte de la intersexualidad, en algún momento escuché algo así de que muchos en el ámbito médico y social no lo tomaban como que, bueno, es que hay más géneros porque era así como de que pasaba uno en no sé cuántas personas y lo tomaban más o se toma más como un defecto en decir, es hombre y mujer y los que nacen con esta características son como que un defecto, una falla en la matriz, ¿no? Ya. En la Matrix y todo eso. Por eso como que muchos no lo toman como de que es un género más, sino como que es una falla nada más. Ya. Bueno, aquí valdría la pena hacer mención que no es tanto de hablar de una falla, sino vamos a hablarlo desde una expresión distinta del cuerpo y que por cada 1,000 habitantes, el 0,1 o 0,4% es quien vive una condición intersexual. ¿Ok? Entonces, más bien ahí hay que jugar, bueno, no es de que hay que jugar, hay que cambiar los términos para que despatologicemos las existencias intersexuales, ¿no? Entonces, según Fausto Sterling, por eso les mencionaba, existen más de 5 sexos. ¿Por qué? Porque es esta expresión que se tiene del cuerpo y que probablemente la afectación más grave que podría tener es la infertilidad, como si no se pudiera adoptar, ¿no? Ah, no, pero tendríamos que esparcir nuestra semilla. Yo quiero un hijo que se parezca a mí. Ay, no, pues Sobrepoblar más, ¿mandé? sobrepoblar más el planeta. Sobrepoblar más este planeta que se está yendo a la chingada. Y perdón con todo el discurso catastrofista. Y perdón que ahí hay niños presentes. Disculpen ustedes. Entonces, bueno. Se acordarán que en la parte prenatal estábamos hablando del desarrollo sexual primario. Para la parte del desarrollo sexual secundario ocurre en la adolescencia, en la pubertad, perdón, donde hay una explicación mecanicista de estas moléculas llamadas hormonas y que es curioso para algunas investigadoras como Lucía Sichia, que es investigadora de la UNAM, del Centro de Investigación y Estudios de Género. Ella diría que son, ay, le tiene un nombre muy particular, que es algo así de hablar de la molecularización del género. Es decir, que tratan de depositar una hipótesis, una verdad absoluta que las mujeres, en tanto que tienen y padecen estrógenos, y ahorita voy a explicar por qué padecen, se les considera mujeres y son mujeres en tanto que tienen estrógenos, ¿no? Y ahí está la verdad absoluta, ¿no? Y dicen que
padecen porque precisamente los periodos menstruales, los periodos de la menopausia, los periodos de embarazo, todos esos son padecimientos, ¿no? ¿Qué les dicen cuando ya tuvieron a la criatura? Ya te aliviaste, como si hubieras estado enferma, ¿sabes? Entonces, o sea, esa es una parte como bien, bien interesante para comprender, ¿no? Entonces, vemos que lo que hacen las hormonas, y aquí hay un punto crucial, porque, bueno, mi pareja actualmente es psiquiatra y tiene toda esta formación, estudios críticos, y yo le preguntaba esta parte, ¿no? El debate con respecto a infancias trans y los deportes con participantes trans e intersexuales. Y entonces había un punto bien interesante ahí porque él evidentemente está a favor de las infancias trans. Tan es así que dice, es súper importante tener en cuenta las infancias trans porque solamente así pudiéramos de alguna manera equilibrar las situaciones de las competencias cuando ya las personas son adultas trans compitiendo en competencias de mujeres o de hombres. ¿Por qué es esto? Porque si hablamos de que, en efecto, cuando hablamos del dimorfismo sexual y que en esta segregación hormonal de estrógena y testosterona, la testosterona en efecto sí tiene un desarrollo particular en músculo. No es una diferencia abismal, pero sí es de alguna manera diferente. Ajá, porque a diferencia de el cuerpo cis biológico mujer de las mujeres, sí hay un desarrollo en términos de acumulación más de grasa que de desarrollo muscular. Y en el caso de los hombres, hay un mayor desarrollo muscular que un desarrollo, ¿cómo se llama? En grasa, de distribución de grasa en cuerpo. Aunque existen estas diferencias, no son significativas. Y es que ahí está el debate, porque le han querido poner una superventaja a las personas que portamos testosterona. No. Les aseguro que la Soraya Jiménez era, o sea, me da un golpe y me mata. Yo le doy un golpe a ella y no la mato. Pero entonces hay un factor distinto ahí que hace que la condición del sexo sea totalmente distinta y tiene que ver con otras hipótesis que tienen que ver con el entrenamiento. O sea, si bien sí hay un dimorfismo sexual porque hay una segregación distinta a nivel hormonal, porque aunque yo pueda aportar también estrógenos y testosterona, pero hay un dominio de testosterona en mi cuerpo porque configuro mi tono de voz, la tonalidad muscular, la distribución de grasa no es igual a un cuerpo de una mujer cis biológica. Ujú. Pero si yo lo entreno, sí puedo de alguna manera tener una ventaja sobre una mujer que no haya entrenado. Entonces, precisamente ahí el debate con respecto a infancias trans, por eso es importante. Si tú das la posibilidad que estas infancias se desarrollen teniendo en cuenta su identidad, puedes evitarte problemas de la vida adulta que te lleven a cuestionar si van a tener una supuesta ventaja sobre las mujeres biológicas compitiendo con una mujer trans. Ahora, que no es igual al caso de Imane Khalif, que es una persona intersexual, ajá, que sí ya había llevado estudios de confirmación de género, y ahí tendría que ser confirmación de sexo, pero bueno, donde padecía algo muy parecido a, precisamente a María Patiño. Ahí está Anne Fausto Sterling, ese es el texto que les decía de cuerpos sexuados, que fue una atleta intersexual que había ganado algunas competencias, pero esta federación, por cierto, rusa, que si les hace sentido esta noción, pues el conflicto ruso con Estados Unidos y evidentemente en esta disputa global de quién tiene la razón, es histórica. Entonces la Federación de Boxeo Ruso es quien de alguna manera estaba descalificando la participación de Imane Khalif llevándose un compromiso ontológico de describir la realidad de esta persona como una realidad dicotómica en el que ella no era una ella, sino que era un él, y por lo tanto tendría que ser descalificado porque fue un fraude de sexo.
y que por eso, y además la cosa, porque además la boxeadora con la que se enfrentó, la francesa, después admitió que había exagerado en su opinión cuando se le entrevistó, cuando luchó con Imane Khalif, donde en un primer momento dijo, ¡ay, qué golpe! Casi me destroza el rostro. Fue una bestia. O sea, ahí es un escándalo esta mujer. Y después dijo, la verdad exageré. No fue tan duro el golpe que me dio. ¿Saben? Entonces, ahí está el punto, ahí están las controversias. Entonces, en ese sentido, cuando estamos hablando de este tipo de temas en psicología, nos importa mucho retomar la variable sexo como una variable referente al cuerpo, y esta variable referente al cuerpo nos hace estudiar la filogenia y la ontogenia como punto de partida para comprender de dónde vienen una serie de hipótesis que al día de hoy nos vienen afectando para comprender las subjetividades de las personas que se nombran a sí mismos como personas trans, o personas intersexuales, o personas de la diversidad sexual. ¿Se entiende hasta aquí como esta recopilación? ¿Vamos bien hasta acá? Y me encanta porque todos somos aliados de las perspectivas de género y feminismos. Ah, pero es otra cosa si hablamos de deportes, porque me encanta. Ahí se cae toda este halo de igualdad e inclusión por lamentables eh, opiniones transfóbicas. ¿Ok? Entonces, por eso el compromiso ontológico, si yo me estoy comprometiendo a una descripción no binaria de los sexos en el desarrollo del, del animal humano, me comprometo a estudiar de forma adecuada con la evidencia científica disponible, estudiar al sexo con una variable continua y no con una variable dicotómica. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende por dónde estoy, por dónde les estoy compartiendo y por qué estamos tocando este tema? ¿Y por qué tiene sentido que lo veamos en tercer semestre cuando en primer semestre vieron filogenia y ontogenia? Sí, Ok, vale. Gracias por la respuesta, porque luego me siento en sesión espiritista, porque ahorita ya todo el mundo apagó la cámara, bueno, a diferencia de Juan Pablo, ¿no? Pero pues después se siente como sesión espiritista, a ver qué espíritu me contesta, y estoy con la Ouija. Entonces, ¿qué tenía María Patiño? Vivía un síndrome adrenogenital, el cual, ¿en qué condiciones operaba este síndrome? Si le daba supuesta ventaja sobre otras mujeres biológicas, veamos qué es lo que hace este síndrome con ella. Cara femenina, mamas y falta de vello en axilas, que sería lo único como distinto. Cuerpo femenino, es decir, una distribución de grasa en cuerpo que torneaba precisamente el cuerpo, por eso la parte de las caderas, los senos, eso es lo que tornea el cuerpo de las mujeres. Músculos esbeltos, que eso es una condición precisamente de los cuerpos XX, ¿no? Pero lo que tenía y es un testículo no escindido, una bolsa escrotal vacía y genitales femeninos en la parte por fuera y falta de vello púbico. Era lo único. Y eso ya, o sea, estas características le daban una superventaja. No, pues esos de la federación sí que estaban bien pendejos en dado caso, ¿no? O sea, el tener un testículo escindido es superpotencia, ¿no? Como que los que tenemos dos testículos ahora sí, ¡mm! Andamos como el correcaminos. Entonces, María Patiño lamentablemente vivió toda una situación de acoso que aunque lo llevó a los juzgados y ganó, durante un periodo mínimo de 20 años no pudo competir debido a estas trabas que estos señorones habían puesto precisamente en las competencias olímpicas. Y hay que entender también que las competencias olímpicas son entretenimiento y que hace, no me acuerdo en qué año fue, pero es recién, las jugadoras de voleibol denunciaron
que el traje oficial de su equipo, y no solamente de su equipo, el traje oficial de todas las jugadoras de voleibol, tenían que ser unos mentados chorcitos de casi calzones y que no eran igual que los que utilizan los hombres. Y entonces ahí se veía nuevamente este sexismo dentro de los espacios deportivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo dejo en puntos suspensivos de los estudios de la sexualidad porque van a ser importantes para mitades del siglo XX comprender que los estudios de género no necesariamente nacen de los estudios de la sexualidad, los estudios de género no necesariamente nacen de los estudios de la ontología y filogenia, nacen precisamente de críticas hacia antropólogos que posicionaban los cuerpos de las mujeres como monedas de cambio, entre ellos Claude Lévi-Strauss. Y Gail Rubin va a ser la autora que va a cuestionar a Claude Lévi-Strauss con respecto a esa noción. Y Gail Rubin es quien va a utilizar la categoría de género, la va a rescatar de la intersexualidad, de los estudios de intersexualidad, la va a rescatar de los estudios precisamente de John Money para poder hablar de estudios de género. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, así que no se pierdan nada, no se pierdan las clases. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Voy a dejar de comentar. Messi, estás en las oscuridades. Parece que estás ahí como en el panteón. Con todo respeto lo digo. Porque luego me andan ahí mandándole mensajes a mis jefas. Fausto me dijo que estoy tomando clases en un panteón. Pero bien, ¿vamos bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Todo chévere. Bueno, a ver. Pues si no hay dudas, yo ya me cansé de la garganta, perdonen ustedes, es que he estado también grabando una serie de pequeñas clases que me pidieron porque van a ser un curso MOOC. No entiendo qué dice cada una de las siglas, pero es de cursos automatizados que tiene la UNAM en combinación con Coursera. Y no sé si han tomado algún curso así, donde hay como los videitos y está alguien hablando y te dice los conceptos, pero que te dura como 15 minutos. Bueno, me tuve que chutar 5 videos así de como 15 a 20 minutos, así como muy específicos del tema. Bla, bla. Estoy harto de hablar, perdónenme a ustedes. No tienen la culpa. Perdonen a este pobre siervo. Pero sí me gustaría, en dado caso, terminar la clase acá. Voy a subirla al canal de YouTube. Esta va a ser ya, digamos, la clase oficial, ¿no? La otra fue de chocolate, ¿no? Y ahí en esa van a encontrar la lista de asistencia, donde van a marcarla específicamente de este día. Para las personas que asistieron el viernes pasado, pues no importa, o sea, tomaron como la clase. Pero creo que esta está mejor, ¿eh? Déjenme les digo. Y no es porque les eche flores, porque se conectaron. Es que en el otro estaba muy distraído, estaba ya en Nayarit, o sea, no estaba en la playa, ¿eh? Así para que no entiendan, para que no piensen que ahí andaba con un coco en la mano el Fausto dando la clase y ahí se escuchaban las gaviotas picándole la espalda. No, sino que más bien como me tuve que refugiar en un Starbucks, entonces eh, fue todo un lío, fue bien interesante, pero ya está. Entonces lo dejamos hasta acá. ¿Les parece? Bueno. Cualquier duda, pregunta, comentario, me mandan un mensajito al mensajero, ¿verdad? Les recomiendo la película de la Virgen Roja. Está en Amazon Prime. Ah, no la he visto. Está medio rara la historia, pero se relaciona con la época de la lucha a igualdad de género en relación con el socialismo. Oh, en España y está basada en la historia de vida real. Ok, buenísimo. Ah, mira, pues ya que aparecen como las recomendaciones, si son tan ñoños y ñoñas como yo, ñoñes, si les gusta La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales, en la temporada 6, capítulo 12, hay una dramatización, y de verdad, pinche dramatización, de verdad, de
lo que pasó con el caso de David Reimer, que fue un niño intersexual atendido por John Money. Entonces ahí representan cómo es John Money, cómo precisamente, nada más que le ponen aquí como, no, es que también eran gemelos, o sea, porque David Reimer tenía un gemelito y entonces resulta que cuando él le dice cuál es el peor de todos los males a la mamá, y este tenía que ver con tener un hombre que no va a poder reproducirse o tener una mujer infértil, entonces que era mejor quedarse con una mujer infértil a un hombre castrado. Entonces que le recomienda que críen a esta criatura como varón, y ya todo lo que explicó Marta Lamas. Y en este capítulo la ley y el orden lo dramatizan de una manera y que dices, wow. Pero bueno, si les interesan esas vainas y esos chismes, ahí está el antecedente de ese capítulo. Ese capítulo existe porque leyeron todo el caso ¿Qué de capítulo es, profe? capítulo 12, temporada 6. Soy un ñoño ahí, bien geek. Bueno, y antes estaba en Amazon Prime. Si lo consiguen, me dicen para también tenerlo. Porque antes estaba en Amazon y creo que como tiene tantas temporadas esa cosa de la unidad de víctimas especiales, de verdad uno termina traumado. Yo ya no los veo por salud mental. Pero bueno, entonces nos vemos dentro de 15 días. ¿Va? Cuídense. Chao, chao. Hasta luego, profe. Muchas gracias, buenas noches a todos, a todas. Bye bye. Igualmente. Bye.